las dos generaciones contribuyen a esta generación de nuestra amada Nicaragua y su porvenir con locura azul. Amadísimos televidentes, los amamos con locura azul. Vamos a conversar con un nieto de Augusto César Sandino. Ustedes saben que el 21 cumplió 89 años. 79 años. 79 años. De haber sido asesinado el general de Hombres Libres Augusto César Sandino. Entonces, queremos saber qué ha significado para Walter el haber sido nieto de Sandino, una figura controversial. Jimena, así es cuando yo crecí. ¿Qué ha significado para él? Y después que nos cuente sobre una fundación que tiene. Buenas tardes. Bienvenido. Walter, bienvenido a su casa. Muy buenas tardes. Y bueno, para mí es un gran honor estar aquí con ustedes, poder expresarles el sentimiento de nuestra familia que está recogido a través de mi persona, ya que he hecho un trabajo en representación de nuestra familia sobre la vida y obra del general Augusto César Sandino. Definitivamente que nuestra vida ha venido marcada desde que nacimos. Ha sido muy difícil. Por supuesto. Ha habido mucho sufrimiento. Claro que sí. Con decirle que mi madre al momento de nacer pierde a su mamá en el parto. Así es. A los 8 meses su padre es asesinado. Así es, tremendo. Ella tiene que huir prácticamente durante 2 años en la montaña. Y así creció bajo un sistema muy difícil porque era con muchísimas vicisitudes. Era la hija del bandolero. Sí. Y todo esto la llevó a una vida muy difícil, muy difícil. Sí. Hasta que nacimos nosotros, somos 4 hermanos. Augusto, que es el mayor, Rodolfito, que murió en un accidente de tránsito en Cuba a la edad de 12 años. ¡Qué tremendo! Julio César y yo, que soy el más pequeño de todos. Nosotros nos vimos precisados a abandonar nuestro país, nuestra patria, por la persecución que existía en contra de nuestra familia, y viajamos al exilio durante 18 largos años. Sí. ¿De qué año a qué año? Desde que yo tenía 9 meses hasta 1979, en que pudimos regresar a Nicaragua. Claro. Y bueno, para mí fue la primera vez que conocí Nicaragua, en realidad. Claro. Es algo muy difícil. Claro que sí. Esto al resto de mi familia le costó sangre, sí, cárcel, muerte, persecución, y es algo que nosotros hemos venido señalados desde que nacimos con ese dolor. Claro. Y más cuando hemos visto que durante toda esta vida hablar de Sandino antes del 79 era algo difícil. Sí. Era algo prohibido, sí, inclusive. Sí. Sí. Pero bueno, y ahora las cosas han cambiado. Ahora tenemos hasta hermanos de leche de Sandino. Ahora han aparecido familiares que nunca vimos. Sí. Y lo cierto es que nos hemos interesado mucho por la parte humana de Sandino. Claro. Eso es lo que más nos preocupa a nosotros como familia. ¿Cómo no? Por supuesto. A un Sandino de carne y hueso, a un Sandino como cualquiera de nosotros, claro, con sus virtudes y con sus defectos. Inclusive, nosotros teníamos una desinformación sobre la personalidad de nuestro abuelo. Solo conocíamos la parte, digamos, el guerrero, el militar, el estratega, todo lo que se ha conocido y que todo el mundo conoce de Sandino. Pero la esencia de Sandino, desgraciadamente, estaba vedada hasta para ustedes. Estaba vedada hasta para nosotros mismos. Impresionante. ¿Y saben ustedes cuál es la esencia de mi abuelo? Dios ante todas las cosas. Eso era lo más grande que él tenía. ¿Cuánto me alegra? Y él, eso está en muchos documentos, no sé por qué eso pasó de noche, pasó de largo, nadie lo destacó. Está en todos sus manifiestos, inclusive cuando él hablaba de que le decía así a la tropa: impulsión divina es la que anima y protege a nuestro ejército desde sus inicios, y así será hasta el final. Ese mismo impulso que se le conoce con diferentes nombres en el mundo, sí, como Alá,
Buda, Jehová, etcétera. Aquí en Nicaragua la hemos conocido con un solo nombre y es Dios. Así le hablaba mi abuelo a la tropa. Le decía que Dios es todo lo que nos rodea. Dios, decía mi abuelo, estaba representado por un pequeño zancudo que le picaba la piel delicada a un marín yanqui, le daba paludismo y se moría. Dios era aquella flor silvestre que crece en las montañas de la Segovia, que rozaba la piel delicada de un marín yanqui y lo envenenaba. Eran los ríos mismos, caudalosos, que no permitían que las tropas yanquis los persiguieran. Eran las montañas que lo protegían, el Chipote, que lo protegió durante 7 años. Las nubes que no permitían que los aviones yanquis los bombardearan. En fin, todo. Sandino decía, Dios hablará por los segovianos. Y así fue. Nosotros como nicaragüenses tenemos un gran orgullo. Y es que fue aquí cuando por primera vez el imperio más poderoso del mundo, el imperio yanqui, fue derrotado. Por un pequeño ejército loco, como le llamó la gran poeta fundamental de América Latina, la chilena Gabriela Mistral. Así es. Hay algo que es importante que conozcamos de Sandino, que son sus valores. Sandino era un hombre desinteresado por completo. Él pudo quedarse millonario. En el Pacto del Espino Negro a él le ofrecieron todo lo que él quisiera con tal de que firmara. Posteriormente, cuando él expulsa a las tropas norteamericanas, a él los opositores al gobierno le ofrecieron $214.000 para derribar a ese gobierno y postularlo a él con tal de que él siguiera el camino que ellos deseaban. Y Sandino nunca aceptó nada a cambio que pudiera menoscabar los principios sagrados por los cuales él vivió y murió. Claro. Entonces, estas cosas que nosotros ya hemos conocido, por ejemplo, que era un hombre que no fumaba, que no tomaba, que no tenía vicio de ningún tipo, era autodidacta, que sin haber pasado por ninguna academia militar llegó a ser uno de los generales más temidos y respetados en el mundo. Sus tácticas y guerras de guerrilla fueron retomadas incluso hasta en Asia, en Vietnam. Sí. Un hombre que sin haber pasado ninguna universidad llegó a escribir unas cartas bellas y cosas que tienen hoy en día una gran vigencia. Imagínense que él escribió el 20 de marzo de 1929 al presidente Mr. Hoover de los Estados Unidos una carta donde le dice: oh dólar maldito, tú que carcomes los cimientos del capitalismo serás la causa de su derrumbamiento. Hoy en día vemos que hay una crisis internacional que se ha creado por el mismo dólar, que han fabricado mucho papel de dólar sin respaldo del oro, y eso ha creado una crisis internacional. Eso lo dijo mi abuelo hace 80 y pico de años. Y muchas de las cosas que están sucediendo hoy, en realidad, pues, él las predijo. Era un hombre muy visionario cuando él decía: nosotros vamos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo, otros nos seguirán, y así ha sido. Sí. Ahora díganos una cosa, ¿qué significa esa fundación y qué es lo que persigue? Esta fundación la hicimos nosotros precisamente por esa gran necesidad que había de hacer un trabajo donde hiciéramos una investigación más profunda sobre los valores morales del general Augusto César Sandino. Eso nos conllevó a la creación del primer libro. Hemos publicado un libro que se llama El bandolerismo de Sandino en Nicaragua. Imagínense qué nombre. Sí, qué título. Pero ese no es un nombre, no es un título que lo pusimos nosotros. Él mismo hizo el prólogo para ese libro. Él lo escribió y él dijo qué era lo que tenía que tener el libro, y nosotros lo hicimos, como queriéndonos dar a entender que a él le decían bandido, bandolero, y entonces él dice: bueno, este es el bandido que soy en realidad, esto es lo que yo soy, y si ser bandido es ser como él, pues bienvenido sea. Algo así es por el cual él pone el título al libro del bandolerismo de Sandino en Nicaragua, y dice los documentos que tiene que comprender, y eso nosotros lo cumplimos. Ese loable deseo de mi abuelo, nosotros como familia lo llevamos a efecto. Además, estamos trabajando en el museo. Tenemos actualmente muchas cosas, objetos personales, documentación que hemos recabado, que personas de buena fe nos los han hecho llegar, y las estamos recopilando para en algún momento específico ponerlas a la disposición de todo el público. Bueno, mucha gente importante de América Latina participó de la gesta heroica del general de Hombres Libres Augusto Sandino, y precisamente mucho intelectual latinoamericano estuvo cerca, muy cerca de él, y lo llegaron a respetar.
como un gran intelectual también a él. Así es que me parece absolutamente loable, Walter, que ustedes desde la fundación se estén encargando de recoger a ese otro sandino que no está alejado del primero, pero sí desconocido para la mayoría de los nicaragüenses. Me parece una magnífica labor. Me emociona, Jimena, pensar en la madre de Walter. ¿Cómo tiene que haber sufrido esa niña? Quiero saber si ustedes han sido buenos hijos, si usted cree que ella va a decir ha que tenido no, Walter, amor, ante la cámara. Si ella tuvo amor de sus hijos, si tuvo amor de su familia. De su esposo. Sí. Bueno, eso lo puede decir ella, de nosotros, como si hemos sido buenos hijos. Bueno, la verdad es que para mí es una de las cosas que más yo amo en el mundo. Qué bien. Para mí mi madre es todo. Recuérdese que nosotros crecimos en un país donde no teníamos familia. Era mi madre, mi padre y mis hermanos. Y ella para mí siempre representó todo. Es una mujer pura, para mí es un ejemplo, es una mujer que hasta físicamente es la versión de mi abuelo en mujer. En el carácter, en su forma de ser, en su honestidad, su transparencia. Ella es una persona, para mí, bueno, lógicamente es mi madre, pero es maravillosa. Qué lindo. Maravillosa, sí. Qué lindo. ¿Y por qué no la trajo? Es difícil, por el carácter que tiene. No se deja llevar, ella se lleva a sí misma. Es difícil. Está invitada entonces. Sí, para Claro, precisamente para que me conteste qué tanto amor le han dado a ustedes. Mire, ella la ve mucho por televisión. Sí, me y les alegra. mando un saludo. Lo que pasa es que mi mamá, bueno, mis hijas yo sí la traigo al canal. Ellas vienen los sábados y participan en Niños Cámara Acción. Las blanquitas, Blanca Segovia y Blanca Estela. Entonces mi mamá también mira los programas y mira en general el canal 14. Y ella me comentaba que, bueno, si algún día se pudiera hacer alguna filmación, y yo le decía a Candy, la podríamos hacer en la casa de ella, porque ella no sale, ella no camina. Yo sé que ella no sale. Sí, mucho, ella está un poquito enfermita, pero lúcida. Y eso es lo importante, rescatar ese testimonio. Y me doy cuenta que está bien porque pelea. ¡Qué maravilla! Claro, magnífico. ¡Qué belleza! Usted le va a decir que nosotros la amamos con locura azul. En el Claro mes que sí. que se avecina de la mujer, ella es un gran ejemplo. Queremos las dos generaciones, Walter, agradecerle por habernos acompañado y cerrando ya el mes también Rubén Darío, el mes del amor y la amistad, le vamos a regalar nada menos que de nuestro paisano común Rubén Darío, azul, para que siempre recuerde a Con Locura Azul las dos generaciones. Gracias, gracias. Gracias a Ispamer, léalo y lo comparte con toda su familia. Bueno, le voy a decir que mi abuelo era un admirador enorme de Rubén Darío. Incluso una vez cuando él va entrando a Jinotega, él describe la situación, pero de una manera tan bonita, donde él dice, era de madrugada, había una gran neblina, las lámparas se reflejaban, y entonces en el cementerio, él da a entender como que era algo fantástico, y dice, y si Rubén Darío hubiera estado aquí, hubiera quedado en éxtasis. ¡Qué belleza! Y seguramente vos lo vas a invitar, mamá, que vaya a los ofertones de la semana. ¡Claro! El súper de Nicaragua, la colonia, ¿Cuál es su súper? Por supuesto que la colonia Carretera Sur. Claro. ¿Ve? Magnífico. Aquí tiene los y ofertones. seguramente también compren la ferretería de Nicaragua, la ferretería Lugo, para que a su dinero le saque el jugo. Sáquele el jugo a su dinero sáquele el jugo comprando en ferretería Lugo. Gracias. Gracias a usted, Walter, por habernos acompañado en esta oportunidad. Con locura azul, las dos generaciones.